Los amantes de la calle Lucerna, el doble crimen pasional que la Ciudad de México quiso enterrar, la mañana que Rosa Fuentes llegó a limpiar el departamento de la calle Lucerna, el cielo sobre la colonia Juárez tenía ese color blanco sucio que tiene la Ciudad de México cuando el smog y las nubes se mezclan y no se puede distinguir uno del otro. Y el aire olía a tlayudas de un puesto cercano y a algo más antiguo, como los edificios de esa colonia que llevan décadas acumulando historia en sus paredes art déco y sus escaleras de mosaico. Rosa tenía 51 años, el cabello entrecano recogido en una trenza y una puntualidad que sus patrones consideraban su mejor cualidad, aunque ella sabía que su mejor cualidad era otra, la de no hablar de más, no preguntar de más, y ver exactamente todo lo que había que ver sin que nadie lo notara. La agencia la había mandado con una instrucción inusual. El departamento 4B del edificio Lucerna llevaba 3 semanas cerrado y necesitaba limpieza urgente antes de que los nuevos inquilinos entraran. El encargado del edificio, un señor llamado Fortino, de unos 70 años con cara de haber visto todo y ya no sorprenderse de nada, la recibió en la entrada con un manojo de llaves y una expresión que Rosa aprendió a leer en segundos. La expresión de alguien que sabe más de lo que va a decir. «El departamento está en orden», dijo Fortino. «Solo necesita limpieza general, polvo, baño, cocina, nada especial». «¿Cuánto tiempo lleva vacío?», preguntó Rosa. 3 semanas. «¿Por qué se fueron los anteriores inquilinos?». Fortino la miró un segundo. «Se fueron», dijo simplemente. «Las cosas pasan. Antes de que te cuente lo que Rosa encontró en ese departamento, te pedimos de corazón que te suscribas al canal y nos dejes en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Nos ayuda muchísimo y nos permite seguir trayendo relatos como este, llenos de verdad, pasión y misterio. La colonia Juárez es uno de esos barrios de la Ciudad de México que llevan más de un siglo siendo el escenario de la vida más intensa y más contradictoria de la capital. Fue zona de élite porfiriana. Luego de migrantes europeos, luego de artistas e intelectuales, luego de familias de clase media que se aferraron a sus departamentos mientras el mundo cambiaba alrededor. Sus calles tienen nombres de ciudades europeas: Génova, Hamburgo, Niza, Lucerna. Sus edificios mezclan el art déco de los años 30 con el modernismo de los 50 y el descuido de las décadas más recientes. Es un barrio que huele a historia y a café y a gas de los camiones y que tiene esa textura específica de los lugares donde la gente vive de verdad, no de escaparate. El edificio Lucerna era de 1938, con fachada de cantera gris, portón de madera oscura y un vestíbulo de mosaico hidráulico en blanco y negro que crujía en ciertos puntos con una honestidad que los pisos nuevos no tienen. La escalera tenía barandal de hierro forjado y una claraboya arriba que en días de sol llenaba el hueco de la escalera con una luz que caía en espiral. Rosa subió al 4º piso con su bolso de materiales y el corazón tranquilo de quien lleva 30 años haciendo este trabajo, y ya sabe que cada departamento tiene su propio carácter, su propio peso, su propio silencio particular. Abrió la puerta del 4B. El departamento era de tamaño mediano, con sala-comedor al frente, 2 recámaras al fondo, cocina a la izquierda y un baño con azulejos de los años 50 en color verde agua. Los muebles no estaban. El departamento se rentaba sin amueblar y los anteriores inquilinos se habían llevado todo. Solo quedaban, en el piso de duela de madera, las marcas rectangulares donde habían estado los muebles, más claras que el resto del piso porque la madera de alrededor había oscurecido con el tiempo y con el sol. Rosa puso su bolso en la cocina y empezó por donde siempre empezaba: el baño.
Fue en el baño donde encontró la primera cosa que no debería estar ahí. En la pared, detrás de la puerta, a la altura de los ojos, alguien había escrito con lápiz, con una letra pequeña y apretada, que había que acercarse para leer. Ella supo siempre. Él nunca quiso ver. Yo pagué por los dos. Rosa leyó las palabras 2 veces, las fotografió con el teléfono y siguió limpiando, porque ese era su trabajo, pero con esa parte de la mente que no descansa, aunque el cuerpo esté en otra cosa, dándole vueltas a lo que había leído. La segunda cosa que encontró estaba en la recámara principal. Debajo del closet empotrado, en el rincón más oscuro donde la escoba llega con dificultad, había una caja de cartón pequeña que alguien había empujado hasta el fondo con la intención evidente de que nadie la encontrara. No era grande, del tamaño de una caja de zapatos, sellada con cinta que el tiempo había vuelto frágil. Rosa la sacó con cuidado. La puso sobre el piso de la recámara. La miró. Las instrucciones del licenciado Fuentes en Culiacán le habían enseñado algo que ella ya sabía de manera intuitiva, pero que ahora tenía más peso. Antes de tocar algo que no se entiende, hay que pensar en qué es lo correcto. Dejó la caja en el piso, sin abrirla, y fue a buscar a Fortino. Lo encontró en el vestíbulo, fingiendo revisar el buzón con la actitud de alguien que en realidad estaba esperando. «Hay una caja en el closet de la recámara principal», dijo Rosa. «No es mía, no la voy a abrir. Quiero que usted la vea antes de que yo decida qué hacer con ella». Fortino la miró con esa expresión que ya conocía, la de quien sabía más de lo que decía. «¿La encontró?», dijo, con una voz que era casi un susurro. «¿Usted sabía que estaba?», preguntó Rosa. Un silencio. «Sabía que podía haber algo», respondió. «Ella me dijo que había dejado cosas, que no había podido llevarse todo». «¿Quién es ella?». Fortino se limpió las manos en el pantalón, un gesto de quien necesita hacer algo con el cuerpo mientras decide cuánto decir. «Suba», dijo. «Le cuento arriba». Sentados en el piso de la recámara vacía, con la caja entre los dos y la luz de la tarde entrando por la ventana que daba a un patio interior lleno de macetas, Fortino habló. El departamento 4B había sido ocupado durante 4 años por 2 personas. Valentina Ramos, de 38 años, periodista de cultura en una revista independiente, y Aurelio Montiel, de 45, arquitecto con estudio propio en la colonia Roma. No estaban casados. Llevaban juntos 7 años, los últimos 4 en ese departamento, en una relación que Fortino describió con la precisión de quien la había observado desde abajo durante todo ese tiempo. Intensa, apasionada, con esa energía particular de las parejas que se quieren mucho y se hacen daño mucho y no saben o no quieren separar una cosa de la otra. «¿Qué pasó hace 3 semanas?», preguntó Rosa. Fortino miró la caja. «Hubo una escena», dijo. «Una noche de martes. Yo escuché desde mi departamento, que está abajo, voces altas, cosas que se rompían. No era la primera vez, pero esa noche fue diferente. Luego silencio, luego la puerta, luego nada. ¿Llamó a alguien? A los 10 minutos bajó ella», dijo Fortino. «Valentina», con una maleta y la cara de quien acaba de tomar la decisión más difícil de su vida. Me dijo que se iba, que no volvería, que si alguien preguntaba por ella, que no sabía nada. Pausa. Le pregunté por él, por Aurelio. Me dijo, «Está bien, está dormido». Así dijo, dormido. «¿Y él?», preguntó Rosa. «Al día siguiente bajó a pagar la renta del mes», dijo Fortino. «Normal, como si nada. Me dijo que Valentina se había ido a vivir a Guadalajara por trabajo, que él se quedaría unas semanas más para ordenar las cosas». Otra pausa. «Una semana después también se fue, sin avisar. Solo me dejó las llaves en el buzón con una nota que decía «Gracias por todo». Rosa procesó esa historia despacio. «¿Y la frase en el baño?», preguntó. «¿Sabe quién la escribió?». Fortino la miró.
¿Qué frase? Rosa le leyó las palabras desde el teléfono. Fortino cerró los ojos un segundo. Valentina, dijo. Esa es su letra. La conozco de las notas que me dejaba a veces. ¿Qué significa? Preguntó Rosa. Ella supo siempre. Él nunca quiso ver. Yo pagué por los dos. Eso, dijo Fortino mirando la caja. Es lo que está adentro. Abrieron la caja juntos, con cuidado. Adentro había 3 cosas: un sobre de papel craft sellado con cinta, un teléfono celular viejo con la pantalla rota y una fotografía de 3 personas tomada en lo que parecía ser una terraza con vista a la ciudad, en un día de cielo azul. En la foto, Valentina, más joven, sonriendo con una felicidad que tenía todavía esa textura de lo nuevo. Aurelio, junto a ella, con el brazo sobre sus hombros y una sonrisa que llegaba a los ojos. Y una tercera mujer de unos 40 años, de cabello corto y mirada directa, que no sonreía pero que miraba a la cámara con una seguridad que lo ocupaba todo. Rosa miró la foto. ¿Quién es la tercera?, preguntó. Isabela Montiel, respondió Fortino sin dudar. La esposa de Aurelio. Rosa se quedó quieta. ¿Tenía esposa?, dijo. Llevan 20 años casados, dijo Fortino. Ella vive en Polanco. Tienen 2 hijos. Miró la foto. Valentina lo supo desde el principio, eso me consta. Él nunca le ocultó que estaba casado, pero lo que no le dijo, lo que ella fue descubriendo sola durante 7 años, era que nunca iba a elegir, que la usaba como equilibrio, como escape, como la vida paralela que le permitía soportar la vida oficial. Rosa miró la frase escrita en el baño, que ahora tenía otro peso. Ella supo siempre, él nunca quiso ver, yo pagué por los 2. Ella, Isabela, la esposa, supo siempre de Valentina. Él, Aurelio, nunca quiso ver el daño que hacía a las 2. Yo, Valentina, que pagó el precio de querer a un hombre que nunca iba a estar completo con ella. ¿Y el sobre?, preguntó Rosa. Fortino lo miró. Eso no lo sé, dijo. No lo he abierto. No me pertenece. Rosa lo tomó. Lo sostuvo en las manos un momento. Pensó en Graciela con la foto de Gerardo, en Guadalupe con sus flores blancas, en todas las mujeres que había conocido en este oficio, que cargaban historias que nadie les había pedido, que cargaran y que no podían soltar. Pensó que los sobres sellados son siempre una decisión. Abrirlos o no abrirlos es elegir entre el peso de saber y el peso de no saber, y que ninguna de las 2 opciones es ligera. ¿Tiene manera de contactar a Valentina?, preguntó. Fortino dudó. Tengo un número, dijo. No sé si sigue siendo el mismo. Llámela, dijo Rosa. Dígale que su caja está aquí, que hay alguien que la encontró y que la está esperando. Fortino la miró con esa expresión de los viejos que han visto mucho y saben reconocer cuando una persona ha tomado una decisión que no tiene vuelta. ¿Por qué le importa esto?, preguntó. No es su historia. Rosa pensó un momento. Porque alguien dejó una frase en una pared que llevaba 3 semanas esperando que alguien la leyera, respondió. Y yo la leí. Eso me hace parte de esta historia aunque no quiera. Y si soy parte, prefiero serlo de la manera correcta. Valentina Ramos contestó al tercer tono. Fortino habló brevemente, con la economía de palabras de quien ha aprendido que en ciertas situaciones las palabras de más hacen daño. Cuando colgó, dijo, «Viene mañana por la mañana». Rosa terminó la limpieza del departamento ese día con los movimientos de siempre, parejos y lentos, pero con la mente trabajando en paralelo. Limpió el baño sin borrar la frase de la pared. Ese era un límite que no cruzaría sin permiso. Limpió la cocina, el comedor, la sala, dejó la caja sobre el alféizar de la ventana de la recámara, con la foto encima, el teléfono al lado y el sobre todavía sellado. Al terminar, le dijo a Fortino, «La frase en el baño,
No la limpie hasta que ella la vea. Es suya, ella decide qué hacer con ella. Fortino asintió. Esa noche, Rosa volvió a su departamento en la colonia Doctores, que quedaba a 12 minutos en metro de la colonia Juárez, pero que era otro mundo en términos de precio y de ritmo. Cenó con su hermana Concha, que vivía con ella desde que enviudó, y que tenía el don de no hacer preguntas cuando Rosa llegaba con ese silencio particular, que significaba que había tenido un día con historia. Pero esa noche, mientras lavaba los trastes, Rosa sí habló. ¿Tú alguna vez pagaste por alguien que no te lo mereció?, preguntó. Concha la miró. ¿Quién no?, respondió. ¿Y qué hiciste con eso? Concha se secó las manos en el delantal. Lo cargué un tiempo, dijo, y luego lo solté, que es la única manera, aunque nadie te lo enseña y tienes que aprenderlo sola cuando ya estás muy cansada para seguir cargando. Rosa asintió. Pensó en Valentina, que había dejado una frase en una pared antes de irse. No una nota, no una carta, no una denuncia. Solo 7 palabras en lápiz, detrás de una puerta, donde nadie las vería a menos que se acercara a limpiar bien, como mensaje en una botella, como piedra en el fondo de un río que solo se ve cuando el agua baja. Valentina llegó a las 10 de la mañana del día siguiente. Era exactamente como la foto, cabello oscuro, ojos grandes, una presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo visible. Pero la mujer de la foto tenía una sonrisa nueva, y esta mujer tenía la cara de quien lleva semanas sin dormir bien y ha aprendido a funcionar de todas maneras. Rosa la esperaba en el vestíbulo con Fortino. Subieron al departamento en silencio. Cuando Valentina entró al 4B, se detuvo en el umbral un segundo, mirando los cuartos vacíos, con la expresión específica de quien regresa a un lugar que fue suyo y ya no lo reconoce como propio. Caminó directamente al baño. Se paró frente a la frase que había escrito. La leyó como si la leyera por primera vez, con esa distancia que da el tiempo, aunque sean solo semanas. Luego respiró hondo y siguió hacia la recámara. Cuando vio la caja en el alféizar se detuvo. Miró a Rosa. ¿La abrió?, preguntó. No, respondió Rosa. Solo la encontré. El sobre está como estaba. Valentina asintió despacio. Tomó la fotografía. La miró un momento largo. Luego la puso de regreso con cuidado, como si el cuidado sirviera de algo ahora. ¿Quiere que me vaya?, preguntó Rosa. Valentina la miró. No, dijo. Quédese. Una pausa. Usted la encontró. Tiene derecho a saber qué hay adentro si quiere. Rosa no respondió de inmediato. Luego dijo, solo si usted necesita que alguien esté presente. Si prefiere estar sola, lo entiendo perfectamente. No quiero estar sola, dijo Valentina, con una honestidad directa que Rosa reconoció como la honestidad de quien ya pasó el umbral del orgullo y está en el territorio más difícil y más libre de la verdad. Llevo semanas sola con esto. Se sentaron las dos en el piso de duela de la recámara vacía, con la caja entre ellas, como Rosa y Fortino el día anterior. Fortino se quedó en el umbral, sin entrar, respetando ese espacio con la sensibilidad de los viejos que saben cuándo acompañar y cuándo retirarse. Valentina tomó el sobre, lo abrió despacio. Adentro había cartas. No una sino varias, escritas a mano, en papel de cuaderno, con letras distintas en cada una. Rosa alcanzó a ver que algunas estaban firmadas con una V y otras con una I, Valentina y Isabela. Las dos mujeres de Aurelio Montiel, escribiéndose. Rosa sintió que el suelo se movía bajo ella, aunque estaba sentada. ¿Ustedes se conocían?, preguntó, sin poder contenerse. Valentina alzó los ojos. Nos conocemos desde hace 3 años, dijo. Isabela me buscó. Llegó a una presentación de la revista donde trabajo. Se me acercó y me dijo, soy la esposa de Aurelio.
Necesito hablar con usted. Pausa. No vine a pelear ni a reclamar. Vino a entender. Igual que yo necesitaba entender. ¿Y se hicieron amigas? Nos hicimos algo más difícil de nombrar que eso, dijo Valentina. Dos personas que comparten un daño no siempre se hacen amigas, pero se reconocen, se ven, y a veces eso es suficiente para que las dos dejen de sentirse tan solas en algo que ninguna eligió. Rosa miró las cartas sin leerlas. ¿Y él lo sabía?, preguntó. ¿Que ustedes se comunicaban? No, dijo Valentina. Ese era el único poder que teníamos. Una sonrisa breve, sin alegría, pero con algo parecido a la ironía serena de quien sobrevivió algo. Él pasó años manejando a dos mujeres sin que ninguna supiera de la otra. Y al final, las dos lo sabíamos todo, y él no sabía nada. La historia que Valentina contó ese día, sentada en el piso de duela del departamento vacío de la calle Lucerna, era la historia que la Ciudad de México quiso enterrar. No porque fuera escandalosa en el sentido del crimen o la sangre, sino porque era el tipo de historia que incomoda precisamente porque es demasiado común y demasiado humana. Aurelio Montiel era un arquitecto exitoso, respetado en su gremio, con un estudio en la Roma, que había diseñado edificios premiados y clientes que pagaban bien y hablaban bien de él. Era el tipo de hombre que en las cenas de trabajo encantaba a todo el mundo, inteligente, generoso con las palabras, capaz de hacer sentir a quien tuviera enfrente que era la persona más interesante de la sala. Con Isabela había construido una vida sólida, casa en Polanco, 2 hijos en colegios privados, viajes al año, una estabilidad que desde afuera parecía exactamente lo que se supone que debe parecer una vida bien llevada. Con Valentina había construido otra cosa, la intensidad que la estabilidad no daba, la conversación sin límites de horario, la pasión de 2 personas que se eligen sin la obligación de elegirse. Y durante 7 años les había hecho creer a las dos que esa división era funcional, sostenible, incluso justa, hasta que dejó de serlo. El quiebre no había sido dramático en el sentido de una escena única. Había sido la acumulación de pequeñas traiciones que se parecen tanto a las decisiones cotidianas que uno tarda en reconocerlas. La vez que canceló en el último momento porque surgió algo con Isabela, la vez que Valentina encontró en el teléfono de Aurelio mensajes que demostraban que él le contaba a Isabela que Valentina era una fase que ya estaba terminando. La vez que Isabela en una de sus cartas le escribió a Valentina, él te dice que me va a dejar, a mí me dice que te va a dejar a ti. Ninguna de las dos es la mentira, las dos somos la mentira. Esa última frase la había llevado a Valentina a tomar la decisión que 3 semanas atrás la había puesto en la calle Lucerna con una maleta, diciéndole a Fortino que Aurelio estaba dormido. ¿Y la frase en el baño?, preguntó Rosa. ¿La escribió esa noche? La escribí antes de irme, dijo Valentina. No sé para quién, para mí, supongo, para quien la encontrara, para decir en algún lado lo que no podía decir en voz alta todavía. ¿Qué quiere hacer con ella?, preguntó Rosa. ¿La dejamos o la borramos? Valentina pensó. Déjenla, dijo. Si entra gente nueva a vivir aquí, que la encuentren. Que sepan que en este departamento alguien vivió algo real y lo escribió en una pared. Eso también es parte de la historia del lugar. Rosa asintió. ¿Y el sobre? ¿Las cartas?, preguntó. Me las llevo, dijo Valentina. Son de Isabela y mías, de nadie más. Antes de irse, Valentina se detuvo en el umbral del departamento y miró el espacio vacío una última vez. Los cuartos sin muebles, los rectángulos claros en el piso donde habían estado las cosas. La luz del patio interior entrando por la ventana de la recámara. ¿Hace cuánto lleva en este trabajo?, le preguntó a Rosa.
30 años, respondió ella. ¿Y qué es lo más raro que ha encontrado en un departamento? Rosa pensó un momento. Depende de qué entienda por raro, dijo. Si raro es lo que no esperas, pues muchas cosas, dinero escondido en colchones, animales que los dueños olvidaron, fotos de personas que ya no existen. Pausa. Pero lo más raro, si raro es lo que más pesa, siempre son las palabras. Lo que la gente escribe en los lugares donde vive, las listas, las notas, los mensajes que dejan sin saber que los están dejando. Eso es lo que una no puede olvidar. Valentina la miró. Gracias por no borrarla, dijo. Gracias por escribirla, respondió Rosa. Valentina bajó la escalera de mosaico con su caja bajo el brazo. Rosa se quedó un momento en el umbral del 4B, mirando el departamento limpio y vacío que en unos días tendría nuevos inquilinos, nuevos muebles, nuevas marcas en el piso. La frase en el baño seguiría ahí, detrás de la puerta, esperando. Como esperan todas las verdades que alguien tuvo el valor de escribir en algún lugar, no para ser encontradas de inmediato, sino para estar cuando la persona correcta llegue a limpiar bien y no se haga la que no las vio. Los meses que siguieron fueron para Rosa como todos los meses de su vida, llenos del trabajo ordinario que es la columna vertebral de una existencia construida sobre la constancia. Departamentos, casas, oficinas, la Ciudad de México pasando afuera de las ventanas con su ruido y su belleza y sus contradicciones que no se resuelven, pero que tampoco se pueden ignorar. Pensó en Valentina a veces, con esa mezcla de reconocimiento y distancia que uno guarda hacia las personas que conoció en momentos decisivos de sus vidas, pero que no forman parte de la propia. Pensó en Isabela, a quien nunca conoció en persona, pero cuya presencia había sentido en las cartas y en la foto y en la frase de la pared. Pensó en Aurelio, que había construido un mundo doble, con la precisión de un arquitecto, y que al final había perdido los dos mundos sin entender del todo por qué. Pensó en Fortino, que llevaba décadas siendo el testigo silencioso de las historias de su edificio, acumulando en su memoria de portero todo lo que los departamentos no podían callar del todo. Un día de octubre, Fortino la llamó. Entraron los nuevos inquilinos al 4B, dijo. Una pareja joven, de Monterrey, que viene a trabajar a la ciudad. Pausa. Ayer me bajaron a preguntar si sabía quién había escrito unas letras en el baño, que las habían encontrado limpiando. Rosa sintió algo cálido en el pecho. ¿Qué les dijo?, preguntó. Les dije que no sabía, respondió Fortino. Que a veces los departamentos guardan cosas de quien vivió antes, que si no les molestaba, la dejaran. Otra pausa. Me dijeron que no les molestaba, que al contrario, que les parecía bonito que alguien hubiera dejado algo así. La muchacha dijo que le recordaba que los lugares tienen memoria. Rosa miró por la ventana de la cocina donde estaba trabajando ese día. Un edificio de oficinas en la Cuauhtémoc, con sus ventanas uniformes y sus plantas de interior en las recepciones y su vida interior completamente invisible desde afuera. Que les vaya bien en el departamento, dijo. Eso les dije yo también, respondió Fortino. La Ciudad de México siguió siendo la Ciudad de México. Enorme, ruidosa, contradictoria, llena de historias que se superponen como las capas de pintura sobre un mural, como las generaciones de inquilinos en un edificio de los años 30, como las vidas paralelas que la gente construye cuando el amor no alcanza para ser honesto, pero tampoco alcanza para soltarse. Y Rosa Fuentes siguió haciendo lo que había hecho siempre. Llegar puntual, limpiar bien, ver lo que había que ver y decidir cada vez qué hacer con eso. Porque hay departamentos que guardan las historias más intensas de sus habitantes en los rincones donde nadie mira,
en las frases escritas detrás de las puertas, en las cajas empujadas al fondo de los closets, en los rectángulos claros del piso donde estuvieron los muebles y que cuentan, sin palabras, la forma exacta de una vida que ya no está. Y hay mujeres que entran a limpiar esos espacios y que, en el movimiento cotidiano de su trabajo invisible, se convierten en las únicas testigos de verdades que de otra manera se perderían en el polvo. Rosa Fuentes era una de ellas, como Soledad en Culiacán, como Marcela en Guadalajara, como todas las mujeres de este país que limpian lo que otros dejan y que ven, en ese proceso, mucho más de lo que nadie imagina. Mujeres sin medallas y sin discursos, con las manos callosas y los ojos abiertos, y con la terquedad silenciosa, inquebrantable y hermosa de quien decidió, una vez y para siempre, no hacerse la que no estaba cuando pasó lo que pasó. Eso era suficiente. Siempre había sido suficiente, y en la pared de un baño de la calle Lucerna, en la colonia Juárez, en la Ciudad de México, una frase escrita con lápiz seguía esperando a quien llegara a limpiar bien. Ella supo siempre, él nunca quiso ver, yo pagué por los dos, y ahora una pareja joven de Monterrey la leía cada mañana al entrar al baño, sin saber del todo qué significaba, pero sintiendo que significaba algo verdadero, que era suficiente, que siempre había sido suficiente. Los últimos días de octubre en la Ciudad de México tienen una luz que no existe en ningún otro mes, ni en ninguna otra ciudad. Una luz amarilla y horizontal que llega por entre los edificios a las 5 de la tarde y convierte las calles ordinarias en algo que parece pintado, como si la ciudad se pusiera su mejor ropa una hora antes de que oscurezca y nadie se lo hubiera pedido. Rosa Fuentes caminaba por Álvaro Obregón hacia el metro cuando recibió un mensaje de un número que no tenía guardado. Era breve. Soy Isabela Montiel. Valentina me dijo que usted encontró la caja. Me gustaría hablar con usted, si acepta. No le voy a pedir nada, solo hablar. Rosa se detuvo en la banqueta. Dejó que la gente pasara a su alrededor, con ese flujo constante de la Ciudad de México que no se detiene por nadie. Leyó el mensaje 2 veces. Pensó en la foto. Isabela con su cabello corto y su mirada directa que no sonreía, pero que lo ocupaba todo. Pensó en las cartas que no había leído, pero cuya existencia había sentido como un peso específico en sus manos. Pensó en la frase del baño y en lo que ahora sabía que significaba. Respondió, «Puedo el sábado por la mañana. Dígame dónde». La respuesta llegó en segundos. Café en Orizaba y Álvaro Obregón, a las 10. Isabela Montiel llegó antes que Rosa. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana con un café americano que no había tocado y las manos sobre la mesa con esa quietud de quien ha practicado estar quieta cuando todo adentro se mueve. Era exactamente como en la foto, el cabello corto, la mirada directa, la presencia que llenaba el espacio. Pero de cerca tenía algo que la foto no mostraba. El cansancio específico de las mujeres que han cargado dignidad durante mucho tiempo y que en algún punto decidieron que la dignidad podía coexistir con el cansancio sin que ninguna de las dos ganara del todo. Se dieron la mano. Se sentaron. «Gracias por venir», dijo Isabela. «Gracias por escribirme», respondió Rosa. Hubo un silencio breve, de los que no son incómodos sino necesarios. «Valentina me contó que encontró la caja», dijo Isabela, «y que no la abrió, que esperó a que ella viniera». Pausa. No era lo que esperaba de alguien que no nos conoce. «No era mi caja», dijo Rosa simplemente. Isabela la miró. «Yo sé lo que hacen las personas cuando encuentran algo que no es suyo», dijo. «La mayoría lo abre, o lo tira, o finge que no lo encontró». Una pausa. «Usted hizo lo único que habría hecho alguien que entiende que las cosas tienen dueño, aunque el dueño no esté presente.
Rosa no respondió. No porque no tuviera qué decir, sino porque a veces el silencio es la respuesta más honesta. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Isabela. Adelante. Usted juzgó a Valentina. Cuando Fortino le explicó la situación, cuando entendió que era la otra mujer, Rosa pensó antes de responder, porque era una pregunta que merecía pensarse. No, dijo. No la juzgué. Pausa. He limpiado demasiadas casas para juzgar a la gente por los amores que elige. He visto de todo. Familias que desde afuera parecen perfectas y adentro son un desastre. Personas solas que viven con una dignidad que nadie reconoce. Gente que se quiere de maneras que el mundo no aprueba, pero que son genuinas. Otra pausa. Lo único que juzgo es la crueldad deliberada. Y Valentina no me pareció cruel. Me pareció alguien que pagó un precio muy alto por querer a la persona equivocada. Isabela escuchó eso con atención. Yo también la juzgué, dijo. Cuando la busqué por primera vez, hace 3 años, fui con el juicio puesto. Fui a verle la cara al problema, como decimos. Pero cuando la conocí, entendí que el problema no tenía cara de mujer. El problema tenía cara de Aurelio. Y eso fue más difícil de aceptar, porque era el hombre con quien había construido 20 años de vida. ¿Siguen juntos?, preguntó Rosa. No, dijo Isabela sin drama. Me separé hace un mes, justo antes de que Valentina se fuera del departamento. Una sonrisa breve. Fue casi al mismo tiempo, aunque no lo coordinamos. Supongo que las dos llegamos al mismo punto por caminos distintos. ¿Y él? Aurelio está bien, dijo Isabela, con esa indiferencia específica de quien ya soltó algo y no necesita fingir que no lo soltó. Tiene su estudio, tiene sus proyectos, tiene su vida. Fue a terapia 1 mes y luego dejó de ir. Es el tipo de hombre que prefiere seguir adelante antes que mirar atrás, y eso tiene su propia lógica, aunque no sea la que yo habría elegido. ¿Y sus hijos? Mis hijos están bien, dijo Isabela con más firmeza. Eso fue lo más difícil y lo que más tiempo tomó. Pero están bien. Los adolescentes son más resilientes de lo que uno cree cuando se les trata con honestidad. Rosa tomó su café. Lo probó. Miró la calle por la ventana. La colonia Roma, con su mezcla habitual de edificios viejos y cafés nuevos, de bicicletas y camiones, de perros callejeros y terrazas con plantas. ¿Para qué quería hablar conmigo?, preguntó. No de manera brusca, con genuina curiosidad. Isabela tomó su café también. Quería conocerla, dijo. Valentina me habló de usted de una manera que me dejó con curiosidad. Dijo que usted era el tipo de persona que aparece en los momentos en que uno más la necesita sin saber que la necesita. Pausa. Eso me pareció interesante y quería darle las gracias en persona, no por mensaje. No hice nada extraordinario, dijo Rosa. Hizo lo correcto, respondió Isabela. En este mundo, eso ya es extraordinario. Hablaron 1 hora más, no de Aurelio, ni de la separación, ni de los detalles legales que esas cosas arrastran. Hablaron de lo que hablan 2 mujeres que se reconocen, del trabajo, de los hijos, de la Ciudad de México y sus capas infinitas, de lo que cuesta construir algo y de lo que cuesta aceptar que lo que se construyó ya no es lo que pensaba que era. Isabela resultó ser abogada corporativa, especializada en derecho inmobiliario. Había llevado durante 20 años la vida que las circunstancias y sus decisiones le habían dado, con la misma competencia con que llevaba sus casos, metódicamente, con atención al detalle, sin permitirse demasiado desorden. ¿Y ahora?, preguntó Rosa en algún punto. ¿Qué sigue? Isabela miró la ventana. Ahora sigo, dijo. ¿Qué es lo único que se puede hacer, aunque suene a poco?
Sigo con mis hijos, con mi trabajo, con mi vida que es mía, aunque por 20 años la compartí con alguien que no supo cómo merecerla. Pausa. Y sigo escribiéndole a Valentina, porque resultó que somos mejores amigas de lo que cualquiera habría predicho. El dolor compartido une de maneras que la alegría compartida no siempre puede. Rosa asintió. Pensó en todas las mujeres que había conocido en los últimos años a través de su trabajo. Graciela buscando a Gerardo, Valentina con su frase en la pared, Guadalupe con sus flores blancas, Patricia Solano en Sonora con su nombre prestado. Mujeres cargando historias que nadie les había pedido que cargaran. Mujeres que encontraban la manera de seguir de todas formas. ¿Puedo preguntarle algo yo a usted?, dijo Rosa. Lo que quiera. La frase en el baño. Ella supo siempre. Él nunca quiso ver. Yo pagué por los dos. Rosa la miró. Usted supo siempre. Isabela sostuvo esa mirada un momento largo. Supe desde el 3er año, dijo sin evasiva. No con nombre, no con cara, pero supe. Las mujeres siempre sabemos, aunque no queramos saber. El problema no es no saber. El problema es lo que decidimos hacer con lo que sabemos y cuánto tiempo nos tomamos para decidirlo. Pausa. Me tomé 17 años. No me enorgullece, pero tampoco me avergüenza del todo, porque en esos años también construí cosas que son reales y que me pertenecen aunque el contexto fuera una mentira. Rosa guardó silencio un momento. Valentina tuvo razón en una cosa, dijo al fin. ¿En cuál? En que ninguna de las dos fue el problema, dijo Rosa. Las dos fueron consecuencias, el problema tenía otro nombre. Isabela la miró, y por primera vez en toda la conversación sonrió de verdad. Una sonrisa pequeña, sin alegría fácil, pero con algo que se parecía mucho a la paz de las personas que han encontrado, después de mucho tiempo, la palabra exacta para algo que llevaban años sin poder nombrar. Exactamente, dijo. Salieron del café juntas y caminaron media cuadra en la misma dirección antes de que sus caminos se separaran. Antes de despedirse, Isabela sacó una tarjeta de su cartera. Si alguna vez necesita algo, dijo, no como pago, como ofrecimiento de alguien que sabe que hay personas en este mundo que merecen más de lo que reciben. Rosa tomó la tarjeta, la miró. Isabela Montiel Vargas, abogada, derecho inmobiliario y familiar. Gracias, dijo. Gracias a usted, Rosa, respondió Isabela. Se fueron cada una por su lado. La Ciudad de México las envolvió a las dos por separado, con su ruido y su movimiento y su indiferencia magnífica que es también, si uno sabe leerla, una forma de libertad. El departamento 4B de la calle Lucerna siguió siendo habitado por la pareja joven de Monterrey, que con el tiempo llenó los cuartos con sus muebles y sus plantas, y sus rutinas y sus conversaciones, que se escuchaban hasta el pasillo cuando discutían y se reían. Fortino los observaba desde abajo con la misma mirada con que había observado a todos sus inquilinos en 40 años, sin juzgar, sin intervenir, acumulando en silencio la historia que el edificio necesitaba que alguien guardara. La frase detrás de la puerta del baño seguía ahí. La muchacha de Monterrey le había tomado una foto y la había puesto en su perfil de redes sociales con una sola palabra de descripción: verdad. 200 personas le dieron me gusta sin saber de quién era. Algunas respondieron con sus propias frases, sus propias verdades guardadas en paredes de otros departamentos, en notas del teléfono, en cuadernos que nadie había leído todavía. Valentina lo vio desde Guadalajara, donde había empezado a escribir de nuevo. No artículos de cultura, sino algo más largo, más personal, sin título todavía, pero con la certeza de quien sabe que tiene algo que decir y que ya encontró la manera de decirlo.
Isabela lo vio desde su departamento nuevo en la colonia Narvarte, que había amueblado ella sola por primera vez en su vida adulta, con la libertad extraña y hermosa de quien elige sin consultar. Y Rosa Fuentes lo vio en el camión de las 7 de la mañana, camino a su primer trabajo del lunes, con el teléfono a medio brillo para ahorrar batería. Sonrió para sí misma, guardó el teléfono, miró por la ventana del camión. La ciudad pasaba afuera con su lunes de siempre, los puestos de tamales abriendo, los estudiantes con mochilas, los señores en bicicleta, las mujeres con uniformes de trabajo esperando el semáforo, los perros callejeros con su filosofía de esquina. La vida ordinaria y extraordinaria de la Ciudad de México, que no se detiene ni para el dolor ni para la alegría, sino que los absorbe y sigue. Rosa Fuentes iba a limpiar pisos, como todos los lunes de los últimos 30 años, como todos los lunes que vendrían. Solo que ahora, en el cajón de su buró de la colonia Doctores, había un cuaderno nuevo de pasta verde, igual a los anteriores, con las primeras páginas llenas de letra apretada con lápiz. La historia de un departamento vacío en la calle Lucerna, de una frase escrita detrás de una puerta, de dos mujeres que se reconocieron a través del daño de un mismo hombre, y decidieron que ese reconocimiento valía más que el rencor. Una historia que nadie le había pedido que viviera y que había vivido de todas maneras, como todas las anteriores, como todas las que vendrían, porque hay ciudades que guardan sus historias más importantes en los lugares más ordinarios, en los departamentos de edificios viejos, en las paredes de baños que nadie fotografía, en las cajas olvidadas, en el fondo de los closets, en las marcas que dejan los muebles en el piso de duela cuando alguien se va y deja atrás la forma exacta de lo que fue su vida. Y hay mujeres que entran a limpiar esos espacios y que leen lo que está escrito y que deciden, una y otra vez, que lo que ven importa. Rosa Fuentes bajó en su parada. Caminó 2 cuadras con su bolso y sus materiales, y su rodilla, que ese lunes no protestaba demasiado. Entró al edificio de su primer trabajo del día, saludó al vigilante, recogió su material, empezó a trapear, y en algún departamento de la calle Lucerna, en la colonia Juárez, detrás de la puerta de un baño con azulejos verde agua de los años 50, una frase escrita con lápiz seguía esperando a quien llegara con los ojos suficientemente abiertos para leerla. Seguiría esperando, como esperan todas las verdades que alguien tuvo el valor de escribir antes de irse, hasta que alguien llegue a limpiar bien. Y no se haga la que no la vio. Los primeros días de noviembre llegaron a la Ciudad de México con esa trampa climática que la capital tiende todos los años. Días que empiezan fríos y terminan tibios, noches que bajan de golpe y mañanas que huelen a tierra húmeda después de las últimas lluvias del temporal que se niega a terminar del todo. La gente saca chamarras que guarda a mediodía y vuelve a buscarlas a las 6 de la tarde. Y ese movimiento de ropa que entra y sale de los closets tiene algo de ritual, de preparación para el invierno, que en el altiplano siempre llega más suave de lo que uno recuerda. Rosa tenía una semana cargada, 3 contratos simultáneos, 2 en la Cuauhtémoc y uno nuevo en la Colonia del Valle, un edificio de oficinas que acababa de renovar sus espacios y necesitaba limpieza profunda antes de que llegaran los nuevos ocupantes. Era el tipo de trabajo que Rosa hacía con los ojos cerrados. Polvo de obra, residuos de pintura, pisos que nadie había trapeado desde que los pusieron, baños sin estrenar que paradójicamente son los más sucios porque nadie los había limpiado nunca. Llegó el primer día con Concha, su hermana, que a veces la acompañaba en trabajos grandes cuando la carga era demasiado para una sola persona. Concha era 3 años menor,
con el mismo cabello entrecano pero cortado más corto, y tenía ese carácter directo y sin ornamentos de quien ha decidido que la vida es demasiado corta para andar con rodeos. Trabajaron en silencio la mayor parte de la mañana, cada una en un piso diferente, conectadas por los mensajes que se mandaban para coordinar. Ya terminé el tercero, subo al cuarto. El baño del quinto está horrible, me va a tomar 1 hora. El lenguaje telegráfico y eficiente de las personas que se conocen bien y no necesitan llenarlo todo de palabras. A mediodía se sentaron en las escaleras del edificio a comer las tortas que Concha había hecho desde temprano, de frijoles con queso y chile en vinagre, envueltas en papel de estraza, con un agua de Jamaica en botella de plástico que compartieron. «¿Cómo sigue lo de la muchacha de Lucerna?», preguntó Concha, sin preámbulo. «Bien», respondió Rosa. «Las dos están bien, cada una rehaciendo su vida por su lado». «¿Y el hombre?». «Según dicen, igual que siempre», respondió Rosa, con esa neutralidad que no es indiferencia, sino la calma de quien ya procesó algo y lo acomodó donde corresponde. Concha asintió, masticando. «Los hombres así siempre quedan igual», dijo. «Es su superpoder. Destruyen todo a su alrededor y ellos amanecen frescos». «No todos», dijo Rosa. «Los suficientes», respondió Concha. Comieron en silencio un momento. «¿Te escribió la abogada?», preguntó Concha. «Isabela me mandó un mensaje la semana pasada», dijo Rosa. «Me contó que Valentina ya tiene agente literario, que está escribiendo un libro sobre todo esto, no un libro de venganza ni de escándalo, un libro sobre lo que las mujeres se dicen entre sí cuando el mundo no está mirando». Concha la miró. «¿Y tú vas a salir en ese libro?». Rosa se quedó un segundo. «No lo sé», respondió. «No me importa mucho si salgo o no. Lo que importa es que se cuente». Concha asintió de nuevo, con la aprobación silenciosa de quien comparte esa filosofía, aunque no siempre la articule. «Oye», dijo Concha, después de un momento, «¿tú crees que toda esa gente que has conocido en los trabajos, las del Panteón, la de Culiacán, estas de aquí, crees que hubiera pasado algo sin ti?» Rosa pensó la pregunta en serio. «Hubiera pasado igual», dijo. «Tarde o temprano, alguien más habría encontrado la tumba, la caja, la frase. El mundo no gira sobre ninguna persona en particular». «Pero tú lo aceleraste», dijo Concha. «Lo acompañé», corrigió Rosa. «Que es diferente. Yo no cambié nada, solo estuve presente en el momento correcto y decidí no mirar hacia otro lado. El cambio lo hicieron ellas». Concha la miró un momento con esa expresión de los hermanos que te conocen demasiado bien para aceptar tu modestia sin cuestionarla. «Tú siempre así», dijo. «¿Cómo?». «Quitándote el lugar». Rosa no respondió de inmediato. Envolvió el papel de su torta, lo dobló con cuidado y lo metió a la bolsa de plástico que traían para la basura. «No me lo quito», dijo. «Solo lo pongo en su tamaño correcto, que es diferente». La semana siguiente, Rosa recibió una llamada que no esperaba. Era Valentina. «Rosa», dijo con esa voz directa que ya reconocía, «necesito pedirte algo, y si dices que no, lo entiendo completamente». «Dime». «Estoy escribiendo el libro», dijo. «Ya lo sabes por Isabela. Y hay una parte que habla del departamento de la caja, de cómo lo encontraste. Quiero describirte, no con tu nombre si no quieres. Pero quiero que la persona que limpió ese departamento y que esperó a que yo llegara exista en el libro como existe en la realidad. Como alguien con peso, con historia, con una manera de ver el mundo que importa». Rosa se sentó en la silla de la cocina. «¿Por qué me importa a mí estar en un libro?», preguntó, no con dureza, sino con genuina curiosidad. «No te importa a ti», respondió Valentina. «Te importa a las personas que te van a leer, las que hacen tu mismo trabajo, las que pasan por los lugares donde ocurren las cosas importantes y nadie las ve.
Una pausa. Hay millones de mujeres en este país que limpian los espacios donde ocurre la historia y que son invisibles en esa historia. Si tu existencia en este libro hace que aunque sea una de ellas se sienta vista, ¿eso no vale algo? Rosa guardó silencio un momento largo. ¿Cómo me ibas a describir?, preguntó. ¿Cómo eres?, dijo Valentina. Una mujer de 50 años, con 30 de oficio y una mirada que no sabe hacerse la que no vio. Nada más, nada menos. Rosa miró por la ventana de su cocina, la calle de su colonia, los postes con cables enredados, el puesto de frutas de la esquina, los niños regresando de la escuela con mochilas enormes que parecían cargar el doble de su peso. «Está bien», dijo, «pero con una condición. La que quieras. Que también escribas sobre Fortino», dijo Rosa, «que 40 años siendo testigo de las historias de un edificio también merece existir en un libro». Valentina tardó un segundo. Luego, «Hecho. El libro de Valentina Ramos no salió ese año ni el siguiente. Estas cosas toman tiempo. El tiempo de escribir, de reescribir, de encontrar el tono exacto que permita hablar de cosas dolorosas sin que el dolor aplaste todo lo demás». Pero Rosa supo, por los mensajes esporádicos que Valentina le mandaba, que avanzaba, que estaba encontrando su forma. Mientras tanto, la vida siguió siendo la vida. Rosa siguió tomando 2 metros y un camión para llegar a sus trabajos. Siguió con Concha en el departamento de la Doctores, con sus discusiones de hermanas sobre quién había usado el último del café y sus complicidades de mujeres que han vivido juntas suficiente tiempo para conocerse en los silencios. Siguió yendo los domingos a ver a su madre, que tenía 78 años, y vivía en Iztapalapa con su hermano mayor, y que cada domingo le preguntaba si ya tenía novio, con la persistencia afectuosa de quien no va a cambiar de tema, aunque lleve 30 años haciéndolo. Siguió limpiando departamentos, oficinas, consultorios, escuelas. Siguió encontrando en esos espacios las huellas de las personas que los habitaban. Las listas pegadas en los refrigeradores, los mensajes en las pizarras blancas, los libros olvidados en los cajones, las fotografías que caen detrás de los muebles y que los propietarios no saben que perdieron. El lenguaje silencioso de los espacios que la gente habita y abandona, que Rosa había aprendido a leer con la misma naturalidad con que otras personas leen periódicos. Un miércoles de diciembre, mientras limpiaba una oficina en La Juárez, encontró en un cajón que alguien había olvidado abrir una libreta con espiral en la portada. No era un diario ni un cuaderno de trabajo, era una libreta de bocetos, llena de dibujos a lápiz de una calidad extraordinaria. Edificios, calles, personas en la calle, la Ciudad de México vista desde la mirada de alguien que la amaba, con la precisión de quien la ha observado durante mucho tiempo. En la última página había un nombre y un número de teléfono con una nota. «Si encuentras esto, llámame. Tiene valor sentimental». Rosa llamó esa misma tarde. Contestó un hombre joven, sorprendido y agradecido, que resultó ser estudiante de arquitectura y que había dejado olvidada la libreta 3 semanas atrás durante una reunión. Cuando Rosa se la entregó al día siguiente en la entrada del edificio, el muchacho la miró con una expresión que Rosa reconoció, la de quien acaba de recibir algo que no esperaba que existiera todavía. «Muchas gracias», dijo el muchacho. «De verdad, estos dibujos son de 5 años». «A guardar lo que importa», respondió Rosa. El muchacho asintió. Se fue con su libreta bajo el brazo. Rosa lo vio doblar la esquina y desaparecer entre la gente de la calle. Pensó que ese era en miniatura el mismo trabajo que hacía siempre, devolver a las cosas el lugar que les correspondía.
A veces eran libretas de dibujo, a veces eran cajas con cartas entre dos mujeres que no debían haberse conocido, pero que se necesitaban. A veces eran cuadernos enterrados bajo losas de cantera negra en panteones con 100 años de silencio. A veces eran nombres en placas de piedra que llevaban décadas esperando volver a existir. La escala cambiaba, el gesto era el mismo. La Navidad llegó a la Ciudad de México con sus luces en madero y sus ponches de guayaba en los puestos del centro y sus posadas en las vecindades donde todavía se hacen posadas. Rosa pasó la Nochebuena con su familia en Iztapalapa. Su madre, sus hermanos, los sobrinos que ya eran casi adultos y que llegaban con sus teléfonos y su música, pero que a la hora del ponche se sentaban en la mesa grande con los mismos y se reían con la misma risa de siempre. Concha hizo tamales de rajas, que eran los favoritos de todos, y su hermano mayor trajo una botella de mezcal que nadie terminó, pero que sirvió como excusa para que los adultos hablaran hasta las 2 de la mañana de todo y de nada. Rosa se quedó callada más tiempo del habitual, escuchando, mirando las caras de su familia en la luz de las velas que Concha había puesto en el centro de la mesa, porque decía que la luz de las velas hacía todo más bonito, y tenía razón. Pensó en el año que había pasado, en los departamentos, en las historias, en las personas, en Valentina y su libro, en Isabela y su departamento nuevo, en Fortino y sus 40 años de memoria de portero, en la pareja de Monterrey leyendo la frase del baño sin saber del todo de quién era, pero sintiendo que era verdadera. Pensó en que la ciudad entera estaba llena de frases como esa, escritas en paredes, en cuadernos, en libretas de bocetos, en cartas que nadie mandó, en mensajes que nadie borró. El archivo invisible de las vidas ordinarias que la historia oficial no recoge, pero que existen con la misma fuerza que lo que sí se recoge, con más fuerza a veces, porque nacen del impulso puro de dejar constancia sin saber si alguien va a leer. Su sobrina de 16 años se sentó junto a ella en algún momento de la noche. «Tía Rosa», dijo, «¿tú crees que lo que uno hace en la vida importa aunque nadie lo vea?» Rosa la miró. Era una pregunta de 16 años, del tipo que solo se puede hacer a esa edad con esa urgencia y esa honestidad. «Especialmente cuando nadie lo ve», respondió Rosa. Su sobrina la miró. «¿Por qué especialmente?» «Porque cuando nadie te mira», dijo Rosa, «es cuando decides de verdad quién eres. Cuando hay público, uno actúa para el público aunque no quiera. Pero cuando estás sola, en el silencio de un cuarto ajeno, con algo enfrente que nadie va a saber cómo manejas, ahí es donde uno se encuentra de verdad». Pausa. «Y lo que uno hace en ese momento es lo que define el resto». Su sobrina procesó eso en silencio. «¿Eso te pasó a ti?», preguntó. «Varias veces», respondió Rosa, «y espero que me siga pasando, porque mientras pasa, significa que uno sigue eligiendo». Su sobrina asintió despacio, con esa seriedad de los adolescentes que están tomando nota de cosas que van a entender completamente años después. Concha, que había escuchado desde el otro extremo de la mesa, le lanzó a Rosa una mirada que decía, sin palabras, «Ya ves, no te quitas el lugar, pero se lo das a ella». Rosa sonrió hacia el ponche. El año nuevo llegó, y con él los mismos propósitos que llegan con todos los años nuevos. Los que se cumplen, los que no se cumplen, y los que se transforman en algo distinto de lo que eran cuando uno los pensó. Rosa no hacía listas de propósitos, hacía lo que había hecho siempre: levantarse, trabajar, estar presente, no mirar hacia otro lado. En febrero llegó el mensaje que llevaba meses esperando sin saber que lo esperaba. Era de Valentina.
Terminé el libro. El título es Lo que queda en las paredes. Sale en otoño. Hay una dedicatoria que quiero que veas antes de que salga. Rosa respondió, mándamela. La dedicatoria llegó como imagen, una foto de la página mecanografiada. Para las mujeres que limpian los espacios donde ocurre la historia y que son invisibles en esa historia. Para Fortino, que guarda la memoria de un edificio, y para Rosa, que encontró la caja y esperó a que llegara la dueña. Este libro existe porque alguien decidió no hacerse la que no estaba. Rosa leyó la dedicatoria 2 veces, la guardó en el teléfono, siguió con su lunes. Lo que queda en las paredes salió en octubre, en una editorial independiente de la Ciudad de México, con una portada que mostraba una pared de azulejos verde agua con 7 palabras escritas en lápiz. Ella supo siempre. Él nunca quiso ver. Yo pagué por los 2. No fue un bestseller inmediato, fue algo mejor. Un libro que circuló de mano en mano entre mujeres que se lo prestaban unas a otras con un post-it que decía, léelo, necesitas leerlo. Un libro que llegó a departamentos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de ciudades más pequeñas donde las historias como la de Valentina e Isabela ocurren todos los días sin que nadie las escriba. Un libro que en su tercera parte, en las páginas que hablaban del departamento vacío y de la caja y de la mujer que la encontró, describía a Rosa Fuentes con su nombre completo, con sus 30 años de oficio y su mirada que no sabe hacerse la que no ve. Rosa lo supo por Isabela, que le mandó las páginas antes de que el libro llegara a las librerías. Lo leyó una noche, sentada en la mesa de la cocina, con Concha dormida en el cuarto y la ciudad haciendo su ruido de siempre afuera. Se leyó a sí misma en las palabras de otra persona. Su puntualidad, su manera de moverse en los espacios ajenos con la discreción de quien sabe que está en territorio prestado, su decisión de no abrir la caja, su pregunta a Fortino, su tarde con Valentina en el piso de duela de un departamento vacío. No era un retrato heroico, era algo mejor, un retrato honesto. Una mujer ordinaria haciendo su trabajo ordinario de manera extraordinariamente correcta, sin cape, sin discurso, sin reconocimiento previo. Solo ella, en un cuarto vacío, con una caja en las manos, tomando la única decisión que su manera de ser le permitía tomar. Cerró el libro, lo puso sobre la mesa. Se fue a dormir con la tranquilidad específica de quien ha vivido el año que tenía que vivir, y que sabe, sin necesitar demostrarlo, que lo vivió bien. En algún departamento de la calle Lucerna, una pareja de Monterrey dormía en sus cuartos amueblados, con sus cosas y sus rutinas y su vida, que se estaba construyendo despacio y bien. Y detrás de la puerta de su baño, en la pared de azulejos verde agua, 7 palabras escritas con lápiz seguían esperando a quien llegara a limpiar con los ojos abiertos. Ella supo siempre. Él nunca quiso ver. Yo pagué por los 2. Rosa Fuentes cerró los ojos. Y la Ciudad de México siguió siendo la Ciudad de México. Enorme, ruidosa, llena de departamentos con historias escritas en sus paredes y de mujeres que las encuentran y que deciden una y otra vez que encontrarlas importa, que ellas importan, que su trabajo importa, que su mirada, aunque nadie se la pida y aunque nadie se la agradezca siempre, es exactamente la mirada que este mundo necesita, sin medallas, sin discursos, sin que nadie tenga que decirles que son suficientes, porque siempre lo fueron y siempre lo serían. La mañana que Rosa Fuentes cumplió 52 años, no hubo ceremonia, ni pastel, ni discurso. Hubo café negro a las 6 de la mañana, el ruido de la calle de la Doctores, entrando por la ventana entreabierta, y Concha cantándole las mañanitas con esa voz desafinada que tenía desde niña y que nunca había corregido,
porque decía que las mañanitas no requieren afinación, sino ganas. Fue un martes ordinario. Rosa tomó sus 2 metros y su camión. Llegó puntual a su primer trabajo del día, un departamento en la colonia Narvarte que una familia estaba dejando porque se mudaba a Querétaro. Cajas a medio empacar, muebles con marcas de uso, una cocina que olía a los últimos años de comidas familiares. El tipo de lugar que cuenta una vida entera si uno sabe mirar. Limpió con los movimientos de siempre, parejos, lentos, sin prisa y sin descuido. Cada cuarto con su propio tiempo. Cada rincón con la atención que merece. En la recámara de lo que había sido el cuarto de una niña, pintado de amarillo con estrellas dibujadas a mano en la pared, encontró pegada en el interior del closet una hoja de cuaderno doblada. La despegó con cuidado, la desdobló. Era un dibujo de una familia, 2 adultos, una niña, un perro. Debajo, con letra de primaria, «Esta es mi familia y la quiero mucho». Rosa lo miró un momento, lo volvió a doblar. Lo dejó sobre la repisa del closet bien visible, donde la familia no pudiera irse sin verlo, porque hay cosas que no se limpian, hay cosas que se devuelven. Terminó su trabajo, recogió sus materiales, bajó a la calle. El sol de noviembre caía oblicuo sobre la Narvarte, ese sol de otoño capitalino que es tibio y preciso, y que hace que las hojas de los árboles brillen como si fueran de otro material. Rosa caminó hacia el metro con su bolso y sus tenis y su rodilla que ese día cooperaba. Pensó en todo lo que había ocurrido en los últimos años, en los cuadernos llenos que guardaba en el cajón del aparador, en Valentina con su libro circulando de mano en mano, en Isabela en su departamento nuevo eligiendo sus muebles por primera vez, en Fortino guardando la memoria de su edificio, en Graciela con la foto de Gerardo encontrando en el colectivo las palabras para seguir buscando, en Soledad en Culiacán, en Marcela en Guadalajara, en todas las mujeres que hacían el mismo trabajo con los mismos ojos abiertos en distintos rincones del país. Mujeres que la historia no nombraba, pero que estaban en todas partes donde la historia ocurría. Mujeres que limpiaban lo que otros ensuciaban y que encontraban, en ese acto cotidiano y menospreciado, una manera de estar completamente presentes en el mundo. En la entrada del metro, un hombre vendía libros de segunda mano sobre una mesa de plástico. Rosa se detuvo un segundo. Entre los títulos vio uno que reconoció de inmediato por la portada. Una pared de azulejos verde agua con 7 palabras escritas en lápiz. Lo que queda en las paredes. Estaba ahí, en una mesa de segunda mano, junto a novelas y manuales de cocina y enciclopedias de otro siglo. Ya había pasado por otras manos. Ya había sido leído, prestado, releído, y había llegado hasta ese puesto de la calle con la naturalidad de los libros que circulan, porque algo en ellos necesita seguir moviéndose. Rosa lo tomó, lo abrió en la dedicatoria, la leyó una vez más. Para las mujeres que limpian los espacios donde ocurre la historia y que son invisibles en esa historia, para Fortino, que guarda la memoria de un edificio, y para Rosa, que encontró la caja y esperó a que llegara la dueña. Este libro existe porque alguien decidió no hacerse la que no estaba. Lo cerró. Lo devolvió a la mesa con cuidado. El vendedor la miró. ¿No lo lleva? Ya lo leí, respondió Rosa. Que lo lea otro. Bajó al metro. El tren llegó con su ruido familiar, sus puertas que se abren y se cierran, con la indiferencia de las cosas que han repetido el mismo gesto millones de veces. Rosa subió. Encontró un lugar junto a la ventana. Puso el bolso sobre las piernas. El metro avanzó bajo la ciudad,
Y Rosa Fuentes, que había pasado 30 años limpiando los espacios donde otros vivían sus vidas, miró su reflejo en el vidrio oscuro del túnel y vio exactamente lo que siempre había sido y lo que nadie le había dicho con suficiente claridad, hasta que una escritora lo puso en un libro y lo mandó a circular por el mundo. Una mujer que estaba presente, que veía, que elegía, siempre. No hacerse la que no estaba. Eso era suficiente. Siempre había sido suficiente. Y en alguna pared de azulejos, verde agua de la colonia Juárez, en algún closet amarillo de la Narvarte, con estrellas dibujadas a mano, en algún panteón con cipreses centenarios de Guadalajara, en alguna mansión de cantera arena de Culiacán, ahora convertida en refugio para quienes más lo necesitaban, en todos los lugares donde una mujer con escoba había decidido ver lo que otros preferían no ver, algo permanecía. No oro, no secretos de película, no grandes revelaciones, solo la verdad pequeña y enorme de que las personas invisibles también dejan huella, de que el trabajo silencioso también construye historia, de que hay mujeres en este país que limpian pisos y que, en ese gesto cotidiano y menospreciado y absolutamente necesario, sostienen algo que sin ellas se caería. El metro llegó a la siguiente estación, las puertas se abrieron, la vida siguió, como siempre, como debía ser.